Hola, hola, estoy por aquí conectada, comprobando sonido. Hola, Vale Bella, ¿cómo estás? Voy a escribir aquí el tema para fijarlo enseguida. Vamos a hablar hoy sobre narrativas. Estoy apenas como introduciéndome. Hola, Cher querida, ¿cómo estás? Hola, bollo mío. Andre Bella, hola, Caro. Voy a escribir aquí el título de este live, cómo se construye la narrativa de nosotros mismos. Ok. Hola, Luza, ¿cómo estás? Me encanta verte por aquí. Estoy tratando de fijar el comentario. A ver si se da. Pues yo me conecté antecito para comprobar el audio, para comprobar ¿cómo es? El sonido. Si tienen alguna, pues esta es la propuesta del live. De todas maneras, si el título les causa alguna duda, también pueden ir comentándola por aquí para yo ir así como haciéndolo realmente más interactivo. Aunque estamos a 1 minuto de darle el inicio a esto, quiero de verdad agradecerle a Miriadax, que también invito a que sigan en las redes sociales, que es genial, es toda una iniciativa por promover estos contenidos. Tiene su sede en España y somos muchos los afortunados en ser invitados para compartir nuestros conocimientos, nuestras reflexiones en este espacio de Instagram. También tienen en YouTube, toda la semana hay alguna programación. Entonces, bueno, yo les voy a pedir que no se vayan porque voy a esperar a que arranquemos, aunque son las 10 en punto ya. No sé si ellas se van a conectar, están súper pendientes. Esperemos a que más gente en Europa se conecte, pues también en la ciudad. Yo me siento muy afortunada de participar en estos espacios y bueno, aunque eso me implique trabajo, lectura, yo no sé por qué propongo estos temas. Entonces se me ocurrió por proponer el tema de qué hay de nuevo, viejo. No sé si se acuerdan que es esa ¿cómo es? La caricatura del conejo, ¿se acuerdan? De Bugs Bunny, que siempre preguntaba con la zanahoria en la mano, ¿qué hay de nuevo, viejo? Y siempre terminaba uno como, pues de niño uno no percibía un poco eso. La ironía, o el sarcasmo, o la pregunta, y yo dije, bueno, en algún momento, esa pregunta que era recurrente en el conejo de la suerte, si me la hago hoy, ¿qué me puedo decir? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Y me miro al espejo y me la digo yo misma, ¿qué hay de nuevo, viejo? A ver qué de nuevo tengo yo misma para decirme. Entonces se me ocurrió plantear esta idea del live acerca de cómo se construye la narrativa de nosotros mismos, porque también la trabajo en mi tesis. Entonces, bueno, por ahí como que la cosa resultó. ¿Qué más está por aquí? Me gustaría que me contaran si tienen alguna idea, si piensan algo sobre eso, sobre narrativa, sobre como qué piensan, con qué las relacionan, con qué relacionan la narrativa, si creen que hay narrativas propias, si creen que no, todas esas cosas que me gustaría conocer de ustedes. Si tienen preguntas también, son guiones mentales. Regálenme un segundito que voy a cambiar el tipo de conexión. Parece que está, yo creo que va a mejorar, seguramente va a mejorar.
Bueno, yo tengo por aquí unas imágenes, vamos a dar inicio a esto, que quiero compartir con ustedes, porque ayer, en este afán de cada día hacer estas cosas más interactivas y demás, se me ocurrió hacer unas imágenes para Instagram. Y bueno, arrancando como por aquí sobre el título, quiero que nos hagamos esta pregunta. Esto va a ser realmente yo quiero hacer un live muy corto, por ahí como de 30-35 minutos, porque es una invitación pues flash, tampoco quiero recargarlos, pero la pregunta realmente, para responder a esa pregunta sobre cómo construimos narrativas sobre nosotros mismos, empieza con esta otra pregunta: si la vida que narras es la vida que vives. Yo estoy hablando, mi propuesta realmente de esta reflexión de hoy está encaminada a la propuesta que hace Paul Ricoeur en sus textos, pero yo la trasladé a la vida real, trasladé como a mirar las cosas que nos decimos, porque me parece un texto genial, maravilloso, enriquecedor, que todos deberíamos leer. Entonces, yo en la pregunta que estoy haciendo aquí, para poder responder a la pregunta sobre cómo construimos una narrativa nosotros mismos, es importante entender que la vida que vivimos es una y la vida que narramos es otra. Entonces, la pregunta corresponde un poco a esa reflexión. La vida que narras es la vida que vives, porque nosotros tenemos distintas maneras de narrarnos. Las redes sociales son un relato de nosotros mismos, y allí colgamos un tipo de historia, un tipo de, digamos, de narrativa perfecta, podría ser, o la narrativa del dolor. Tal vez habría que distinguir en que cuando hablamos de narrar, estamos diciendo la forma en cómo contamos la vida, en cómo la asumimos también, en cómo le decimos a los otros quiénes somos, de dónde venimos, qué queremos, qué soñamos. Entonces, este autor que yo les digo, me gusta mucho porque él dice que la ficción, además que es un término que nos han pedido casi que sacar de la vida, porque eso no es real, la ficción es súper clave en la vida nuestra. Y yo digo, pero ¿cómo así que es súper clave? Claro, porque uno va en un bus, resulta que el bus se varó, o va en su carro y a uno el carro se le fregó el mofle, o le pasó algo en una llanta. Entonces uno vive ese momento, ¿verdad? Uno lo vivió, uno llamó al mecánico, llamó a la aseguradora, el bus llamó, si fue un choque, llamó al perito, al que fuera. Pero cuando uno llega a su casa, uno empieza a ponerle a esa historia emoción. Entonces imagínate que yo iba en el bus y entonces de pronto yo sentí un ruido, yo paré, yo dije, ¿qué está pasando? Toda esa historia, eso que yo estoy diciendo, la forma en como yo lo digo, la forma en como yo me muevo, es lo que se llama intriga. No hay relato sin intriga, no hay vida sin intriga, es decir, sin emoción. La vida está dada, ¿verdad? Nosotros somos como un paréntesis dentro de esa línea de la vida en la que venimos a vivirla, pero al vivirla la narramos, la contamos. Cada quien elige qué voz usar, qué movimientos usar, qué forma de contar su vida. Hay gente que probablemente le encanta narrar la vida desde la tragedia, siempre. Caramba, tú nunca le ves una historia de alegría, de optimismo, sino que siempre se está narrando desde el pesimismo, siempre se está narrando desde la escasez, siempre se está narrando desde el dolor. Y lo que yo quiero dejar claro aquí hoy es que cómo construimos la manera en cómo construimos una narrativa de nosotros mismos es parte de nuestras propias elecciones. Somos nosotros quienes decidimos qué tono ponerle a cada momento de la vida que vivimos. Entonces, cuando yo digo que si narras tu vida, que una cosa es narrar la vida y otra cosa es la vida que narras es la vida que vives, probablemente no. Porque uno narra la vida, porque uno le mete intriga. Entonces el bus, vuelvo al ejemplo, el bus se chocó y entonces imagínate, de pronto una señora gritó, otra se puso a orar, un señor se bajó a darse trompa, yo dije, ¿esto qué está pasando? Todo ese relato hace que el otro se convierta en un espectador de nuestra vida. Y uno todos los días tiene cuentos que echar. Todos los días. Es probable que hay personas que no tienen que contar porque no han encontrado el relato para decir su vida. No pasó nada. No es lo mismo. Llegaron tarde. Tú sabes cómo es la gente. Ese es su relato permanente. Esa es su voz permanente. Entonces, lo que le entrega, fuerza a la vida como un relato, porque la vida es un relato. La vida en general, la vida como una cosa que es, y la vida propia de nosotros que se inscribe en la vida. ¿Verdad? Quiero que como que distingamos esas dos cosas. La vida como lo que pasa, como lo que es, y nuestra vida en ese concepto de vida que tenemos. Entonces, lo que le entrega fuerza a eso es el poder de la intriga y de la ficción. Pero de la ficción yo no estoy hablando
de la mentira, estoy hablando de la manera en cómo nosotros transformamos una historia y le damos fuerza a esa historia, la volvemos significativa. Eso quiere decir que nosotros mismos tenemos el poder de narrar y de relatar una vida significativa. Y eso implica ponerle intriga y ponerle algo de ficción, porque la ficción ayuda, como cuando los abuelos nos contaban las historias del monte o del campo, o si fueron campesinos, o si fueron a la guerra, o si construyeron una casa de bareque, es decir, como toda esa magia que está, porque la vida tiene magia en la forma en cómo es narrada. Una vida sin intriga y sin ficción a nosotros nos parece aburrida. No es que él no tiene nada que contar, no tiene nada que hablar, porque no tiene la magia de la intriga y de la ficción. Entonces, a mí se me ocurrió decir aquí que esa vida que narramos, esa vida que contamos, es lo que hace, esa composición que nosotros le damos a los acontecimientos de nuestra vida, es lo que nos da identidad. No sé si eso hasta ahí tengan alguna duda. O estamos, no, la verdad les digo en serio, no puedo ver los comentarios como yo quisiera. Ok, creo que aquí vuelvo. Bien. Eso que yo estoy hablando, de eso que yo les estoy proponiendo aquí, tiene que ver con todos los tiempos que vivimos. Entonces, digamos, en este momento lo que atravesamos, en lo que no quiero hacer énfasis, pero es la forma en cómo cada quien ha elegido un lugar para nombrarse, un lugar para llamarse, un lugar para decidir qué decir sobre sí mismo. Entonces mucha gente se echará a la pérdida, mucha gente se echará al dolor, mucha gente, es decir, y todo el tiempo nosotros estamos viviendo cosas. Ahora, otro concepto importante para aprender a construir un relato, y es el tiempo. Si hay algo que caracteriza a una narrativa, es el tiempo. Nosotros en nuestra vida tenemos un tiempo para vivir. Lo que no sabemos es cuándo el tiempo se acaba. Lo valioso sería que el tiempo que la vida nos da para vivirla sea un tiempo en el que nosotros comprendamos que en el tiempo hay cosas que pasan y desaparecen y hay cosas que duran y permanecen. Y eso tal vez hace que nuestro relato sobre nosotros mismos tenga un poco más de fuerza, un poco más de significado. Entonces la temporalidad es súper importante. Pero ahora, si vuelvo al ejemplo de el relato o de los abuelos que eran extraordinariamente narradores, tenían unas historias bellísimas, la misma tradición oral las tiene. Entonces, una cosa es lo que el abuelo vivió durante el periodo de la guerra, por ejemplo. Otra cosa es el tiempo que el abuelo vivió mucho después de la guerra. Otra cosa es el tiempo que los tiempos en los que el abuelo narra la historia de la guerra. Otra es el tiempo en el que uno se apropia del relato del abuelo y cuenta esa historia. Entonces, el tiempo está dividido en cosas, ¿cierto? Son formas en las que yo narro lo que el otro me narró y así mismo mis generaciones narrarán lo que el otro narró y así sucesivamente. Entonces, el tiempo, que no debe ser una carga en la vida, es lo que permite, lo que hace posible la vida, lo que permite la narración de la vida de nosotros y la comprensión de que como un relato, porque realmente este es el sentido de de lo que estoy hablando. Si la vida es un relato, si la vida es una narración, la vida se compone, digamos, y acuérdense que yo les acabo de decir que es volví. Entonces yo les decía que uno no escoge contar, si uno va a los carnavales, uno no escoge contar los 4 días de carnaval. Es más, uno puede hacer un resumen de los 4 días de carnaval. Uno que elige fragmentos de esa historia. Lo más emocionante, tal vez lo más chistoso, lo más curioso, la historia que nunca pensó que iba a vivir, el amor que encontró, la aventura con alguien. Es decir, uno tiene una historia que tiene sucesos, pero uno elige fragmentos para construir una historia.
De hecho, cuando fuimos, la historia de la escuela, los que fuimos a colegios y que tenemos historias con amigas, no escogemos todo. A veces suele pasar que nosotros tomamos pedazos y siempre hablamos de lo mismo con los amigos. Siempre con los hermanos uno recuerda de la infancia casi que los mismos acontecimientos. Y uno puede volver a hablarlos y volver a repetirlos. ¿Qué cambia? La intriga que cada vez que yo recuerdo, la intriga es distinta. La chanza, la risa, tal vez probablemente sea eso. Entonces, al mismo tiempo que la identidad de una vida es unidad, también es multiplicidad. Es concordante, pero también es discordante. Es sucesiva, pero también es fragmentada. Entonces, eso hace... Yo estoy diciendo aquí, estoy tratando de decirles cosas que permiten construir una narrativa, tener conciencia de esas cosas, que una vida no es plana, que una vida no es los hechos tal cual sucedieron, que la vida tiene maneras de evocarse de formas distintas y que cada uno es autónomo al elegir desde qué lugar quiere narrarse. Y bueno, siguiendo por aquí, lo más importante de cómo construir una historia, una narrativa sobre nosotros mismos, decía Aristóteles, que una de las formas es que nosotros tengamos que toda historia bien contada, que la historia sea bien contada, pero que toda historia bien contada es capaz, por encima de cualquier cosa, de revelar los aspectos de nuestra propia condición humana. Que lo que nos conecta con los otros al narrar nuestra vida es cuando revelamos nuestra condición humana. Y revelar nuestra condición humana no es revelar únicamente la vulnerabilidad, ni los superpoderes, sino revelar un aspecto que me conecta con el otro. Por eso las historias en estos días, la historia de Daniel Álvarez, probablemente en Colombia, que la tenemos, de una señorita Colombia, que sufrió tuvo una intervención quirúrgica que la llevó al final a tomar la decisión sobre decidir no tener un pie, parte de su pierna, etc. Nos unimos a su narrativa, pero ¿qué nos hace sentir solidarios y admirarla? La forma en cómo ella narra el acontecimiento, la forma en cómo ella se sentó desde un hospital mostrando su condición humana como mujer y diciendo: aquí estoy, voy a elegir esto, es lo mejor. Mostró cuáles eran sus razones, sus argumentos, y nosotros nos unimos a su sentir. Y es su narrativa la que impacta y la que hace que nosotros nos conectemos con ella. Así como muchas otras narrativas que conocemos de vidas, de historias, de gente que la ha luchado muchísimo, de la suya propia, de algún amigo, etc. Por eso uno, cuando escucha esas historias, es cuando uno se conecta con esas historias, ¿sí? Porque uno encuentra que a uno también le puede pasar. Hay gente que cuenta historias que a veces que tú dices que a mí nunca me va a pasar, entonces la gente dice no se conecta con esa historia. ¿Qué es lo importante cuando uno construye una narrativa? Cuando todos necesitamos construir, digamos que por ser sujetos de lenguaje, nosotros construimos historias de nosotros mismos. ¿Qué necesitamos cuál es el fin de una narrativa? El fin de una narrativa de la vida propia, nos conectamos con las emociones, exactamente, así es. Nos conectamos con las emociones del otro porque también son nuestras emociones. ¿Qué es lo que nos hace falta a nosotros para narrar vidas? Y esto tiene un fundamento más que... Yo no estoy hablando aquí de historias de televisión, ni estoy hablando de historias únicamente de gente famosa. Estoy hablando de la historia tuya, de la historia mía, de la historia de nuestros amigos, de la historia de cualquiera de nosotros. Nos hace falta desarrollar la inteligencia narrativa. Y la inteligencia narrativa es un concepto que asocia y que debe desarrollarse en la experiencia misma de la persona. Pero todos sabemos las circunstancias por las que pasa un sujeto. Una persona en condiciones de vulnerabilidad, en pobreza extrema, una persona que no tiene quien la ame, quien le haya enseñado, probablemente narrará su vida desde la ausencia del amor. Probablemente narrará su vida de la desconfianza en el mundo. Probablemente narrará su vida o lo contrario, ¿no? Desde levantarse, desde decir no tuve amor, pero yo voy a dar amor, desde la compasión con los demás. Entonces son las historias que se superan o que nos generan mucho impacto. La inteligencia narrativa está dotada o exige que nosotros podamos desarrollar la sabiduría práctica de la vida, que podamos aprender de la vida, pero también que tengamos la capacidad de cultivar el juicio moral de nuestros actos cuando estamos con nosotros. Pero ustedes saben que para llegar allá, antes de llegar a la sabiduría práctica, antes de llegar al juicio moral, nosotros tenemos una base, un cimiento, la educación, la familia, los amigos. Entonces, para poder narrar, para poder construir una narrativa de nosotros mismos,
debemos ser conscientes de cuáles fueron esos hilos con los que nosotros hemos construido nuestra narrativa. Las narrativas son, lo importante de la narrativa de nosotros mismos es que se puede transformar, se puede resignificar, se puede cambiar. Y el ejemplo probablemente de la narrativa de una mujer maltratada también puede resignificarse, porque no quiere ya más hablar desde el dolor ni desde la victimización, sino que quiere hablar de otras cosas. Es la forma de transformarlo. Es la forma de obtener, yo no estoy hablando de conceptos como que, no, eso es un ranking, Kelly, que de sabiduría práctica, wow, no, pero nuestros abuelos, vuelvo a los abuelos y a nuestros papás, que ya son mayores, con el tiempo adquieren mayor sabiduría práctica de la vida y te pueden decir, no te des mala vida, eso va a pasar, sabiduría práctica y juicio moral. Ten paciencia, las cosas se van a dar, no te preocupes, hay que esperar a que las cosas pasen. Pero a uno en la vida, ¿verdad?, le fascina la velocidad y a veces pierde la conciencia de esto, de lo que yo estoy hablando. Pero la inteligencia narrativa también tiene otra patica más y tiene que ver con la ética. Y la ética hacia dónde apuntaría. Y allá es como, ahí viene como lo interesante de esto que yo les estoy proponiendo, es que la ética tiene dos patas en el sentido en el que apuntaría a que toda narrativa de nuestra vida, nuestra propia vida, tiene que estar inscrita en poder cultivar virtudes de nosotros mismos, virtudes, la paciencia, la gratitud. Yo no estoy hablando de las virtudes religiosas, incluso las virtudes pueden ser alguna capacidad de hacer algo, una virtud puede ser una capacidad intelectual sobre algo. Entonces tiene que ver con las virtudes y con esa búsqueda de la felicidad, que ojalá nosotros podamos construir una narrativa que va encaminada hacia el bien. Entonces esa búsqueda de la felicidad tiene que ser consciente. Bueno, esto es como, también habría que decirlo así, como que nuestra gran búsqueda es la felicidad y nuestra gran tragedia es la libertad. De hecho, lo que estamos viviendo hoy nos pega en la libertad porque no tenemos libertad y eso a nosotros nos hace sentir, amarrados, encerrados. Entonces, por un lado, estamos hablando, no nos perdamos, de la inteligencia narrativa que tiene que ver con la sabiduría práctica y el juicio moral. Y por otro lado, toda su visión ética que tiene que ver con cultivar las virtudes y buscar la felicidad, pero entender que esa búsqueda de la felicidad puede ser perfectamente la felicidad y la desgracia. O sea, que la felicidad es esa tensión entre la felicidad y la desgracia, entre la fortuna y los infortunios. Que la vida no es únicamente la unidad de la felicidad, que narrar una vida implica la conciencia de que la felicidad puede traer consigo fortuna, infortunios, desgracias, cosas que no esperamos. Ser conscientes de eso, porque siempre nos han enseñado que la vida bien narrada y la vida bien vivida es la vida del éxito, es la vida del que no sufre, es la vida del que no le duele nada, es la vida del que es perfecto, es la vida del que tiene todo a sus pies, cuando realmente la vida es una sucesión, pero son también acontecimientos discordantes que a veces no suceden de la forma en como nosotros queremos, ¿verdad? Una cosa es el ego que está impuesto en esa historia porque está alimentada de esa narrativa perfecta que dan los medios, las redes y demás, cuando la vida realmente está hecha de cosas hasta que a uno se le quema el arroz. Y eso es un infortunio si uno nada más tiene una libra de arroz. Y eso hace parte de la vida y es parte del relato. Eso no nos hace ni buenos, ni malos, ni felices, ni no. Pasó. La conciencia de que eso hace parte de la vida es lo que enriquece la narrativa propia de la vida. Pero si a todo momento que tenga una relación con la desgracia o con el infortunio, yo me voy a amarrar a la narrativa y la voy a meter y a enquistar allí, probablemente no voy a tener la oportunidad de narrar y de relatar una vida. Desde cualquier otra... eso haría que no tuviésemos inteligencia narrativa, es decir, sabiduría práctica de los errores que nos pueden pasar o de las cosas que suceden en la vida, sino que al contrario generamos sobre eso un rechazo, o sea, no generamos inteligencia narrativa. Es como todas las cosas que nos pasan las podemos transformar y podemos meterle una intriga para, miren todas las personas que sufren accidentes, esta niña, o todas las personas que pasaron por un momento muy difícil, luego tienen otra voz, uno dice cambió, claro, ¿qué cambió? Su narrativa, su forma de ver el mundo, la forma de hablar. Mira que antes no saludaba, ahora sí saluda, antes no sonreía, ahora sí sonríe, caramba, pero nunca dio un beso y ahora sí besa a todo el mundo. Eso es parte de la narrativa. Entonces siempre tenemos la oportunidad de narrarnos distintos, de contarnos distintos. Hola Clau, gracias por decir, a mí también me encanta que estés por aquí. Y eso que yo no me he metido con las narrativas del amor, que esas narrativas son fuertes. Entonces,
¿Cuál sería el equilibrio para narrar una vida? Tener la conciencia de que la vida exige sabiduría, exige juicio moral, exige el cultivo de las virtudes, exige la búsqueda de la felicidad, pero también entender que la vida está hecha de tensiones adecuadas, incorrectas, que podemos prever, otras que no podemos prever, que podemos manejar, otras que se salen de nuestro control, etc. Y para que eso suceda, algo súper clave que es importante para una narrativa es que nosotros desarrollemos nuestra capacidad de comprensión. A nosotros no nos enseñan a comprender, a nosotros no nos enseñan a tomarnos un minuto para examinar qué fue lo que dijo. A nosotros nos enseñan a ser prudentes y la comprensión no es únicamente, y esto es aristotélico, y yo amo esto de Aristóteles, la comprensión no es únicamente entender al otro, esa es una parte de la comprensión. Ponerme en el zapato del otro es parte de la comprensión. Pero la comprensión es una virtud, o sea que eso se puede aprender, eso se puede desarrollar. Es una virtud del pensamiento moral que surge de la filosofía práctica. O sea, estoy hablando como de filosofía, pero les quiero decir es una virtud de nosotros comprender. En la escuela nos deben enseñar a comprender, en la universidad nos deben enseñar a comprender. Pero esa virtud de la que yo hablo es más una prudencia, es más conocida, para los griegos no era comprensión, era prudencia, porque esa sabiduría práctica me permite distinguir entre el bien y el mal. Eso es prudencia y tomar distancia sobre eso. Pero la comprensión, cuando yo quiero aprender a narrar, la comprensión tiene que ver con una habilidad. Es una virtud, pero también es una habilidad. Y esa habilidad está relacionada exactamente con el hecho de poder, la tengo aquí anotada, pensar, la voy a poner aquí porque yo la tengo aquí en una super diapositiva que hice. Mírenla aquí, ahí está. La comprensión es una habilidad para pensar cómo y por qué debemos actuar para cambiar nuestras vidas a mejor. Siempre tendremos la oportunidad. Cuando comprendemos, podemos tener la habilidad. Cuando comprendemos a los otros, nos comprendemos a nosotros y nos escuchamos la forma en cómo nos hablamos, en cómo nos narramos y nos damos cuenta de que de verdad eso puede cambiar. Eso se llama comprensión. Comprender que tengo la habilidad para pensar cómo y por qué yo tengo que cambiar. Debo cambiar ese actuar para que mi vida sea mejor. Probablemente todos necesitemos esa oportunidad. Y ahora, no estoy juzgando aquí que al mayor, que al menor, que el que hizo mal, el que hizo bien. No. Todos. Porque incluso el que no ha hecho nada necesita comprender que no hacer nada no es parte de un relato. Es parte de un relato plano. Necesitas la vida, necesitas la chispa. ¿Dónde está? Dice Luza, me decía, gracias Malan. Me decía un maestro que se entiende con la mente y se comprende con el corazón. Así es. Sí, uno entiende al otro de forma racional, pero el otro es un ser con su propia manera de expresarse. Cuando uno comprende la historia del otro, entiende que el otro no es un ser lógico, sino que uno tiene la forma de analizar, reflexionar y pensar cómo y por qué debe cambiar la actuación. Es que solo el que comprende cambia la actuación. Solo quien hoy estuvo en una UCI comprende que, por ejemplo, su alimentación no debió ser así durante mucho tiempo. Solo quien llega a un estado probablemente en una circunstancia económica que llegó a la quiebra, solo cuando se encuentra en la quiebra es cuando comprende y comprende, es una oportunidad porque puede negarse toda la vida. Comprende en qué momento falló, comprende por qué tiene que cambiar para que su vida sea mejor. Y conocemos muchas historias de personas que han vuelto a tener dinero, empresas y demás, luego de muchos fracasos. Entonces, ¿por qué? Porque en cada corte, en cada quiebre de esa narrativa que venía siendo la narrativa pues de la perfección, hubo un quiebre, comprendió y tomó la decisión de cambiarlo. Pasa con todos nosotros. Entonces, si la vida es un texto, si la vida es un relato, ¿qué requiere para ser escrita? Aprobación, reglas, lugar, sentimientos, no. La vida únicamente requiere de un narrador, aquí lo tengo, que quiera proyectar en ella, aquí la tengo. La vida solo requiere de un narrador que quiera proyectar en ella un universo, ahí la tiene. Me equivoqué, ahí está. La vida solo requiere de un narrador que quiera proyectar en ella un universo nuevo, distinto de aquel en el cual vivimos.
usted y yo, tú y yo, nosotros, todos, tenemos la posibilidad de narrar una nueva historia, de narrar una nueva vida, de construir nuevos relatos, siempre y cuando querramos proyectar en ese universo que es la vida de todos nosotros algo distinto de lo que ya vivimos. Si no, vamos a seguir viviendo la misma vida y repitiendo la misma historia. Es que yo no les estoy diciendo nada que ustedes ya no sepan, porque uno le dice a las personas de esa forma, al que se separa, al que pierde un ser querido, al que se fue, al que ya no tiene trabajo, al que sea, uno dice, mira, pero ya cambia la historia, ya, he hecho otro cuento, de otras cosas, tiene que ver con eso. ¿Qué necesita la vida para ser narrada, para ser relatada? Un narrador que quiera proyectar en ella cosas distintas a las ya vividas, únicamente. ¿Qué necesita el desamor? Alguien que quiera narrar el amor. ¿Qué necesita tal vez el conflicto interno o el desequilibrio? Tal vez que alguien tenga paz y quiera narrar una historia de paz, una vida en paz. Yo creo que todos tenemos eso. Entonces, la vida, si la vida es un texto, quiere decir que, y esto me gusta mucho, si la vida es un texto no quiere decir que tenga un interior y un exterior, ¿no? Cuando la vida es un texto, es una mediación que nosotros tenemos con el mundo, o sea, nuestra vida es una mediación que tenemos con el mundo, que tenemos con los otros, pero que tenemos con nosotros mismos. Entonces, si la vida es un relato, si yo quiero construir una narrativa propia de mí, tengo que entender que esa narrativa está en relación con el mundo, con los otros y conmigo mismo o conmigo misma. Y que la vida más allá, ¿verdad? Que además ofrece como yo siempre digo, una paradoja de la vida, y es que las historias se relatan y la vida se vive, pero una vida no relatada es como una vida no vivida. Entonces ese es como el juego de la tensión de lo que realmente es construir una narrativa propia, que mientras las historias se narran, yo elijo qué contar, la vida se vive. Entonces yo tengo que vivir para poder tener que narrar. Hay gente que no vive y no tiene nada que narrar. Eso es como una vida que no tiene sentido, porque la vida es una actividad, y es una actividad de pasión, de búsqueda de relatos. Una persona que quiere construir un relato vive las cosas para contarlas. Bueno, ahí está el libro de Gabriel García Márquez. Entonces, ni puedes vivir pensando, gracias Omi, ni puedes vivir pensando en el pasado. Igual hay gente que vive todo el tiempo narrándose desde 50 años atrás. Esa es una historia que uno dice, ya yo me la conozco, ya sé qué va a decir. Uno tiene la posibilidad de saltarse en los tiempos en la historia y elegir construir nuevas historias de la misma historia de uno. Eso es como parte de la magia de construir una narrativa. Ahora, la vida es, ya se los dije, la vida es. Nosotros vivimos la vida. Somos un paréntesis en la vida. Entonces, ese paréntesis que cada uno es, yo digo un paréntesis porque es como el espacio propio, debe inscribirse innovación. O sea, una forma de innovarse es construyendo una nueva narrativa. La narrativa permite que seamos emprendedores de nuevas cosas. Y yo no estoy hablando de emprendimientos materiales, digo de emprendimientos de la propia vida. Pero la vida también viene de una historia. Nosotros terminamos siendo la continuación de las historias de otros, de nuestra familia, de nuestros amigos. Terminamos como entretejidos entre un relato y otro. Es como una gran malla de relatos, ¿no? Somos el relato de los otros. Pero una cosa sí es súper importante decir es que, yo al principio hablaba de la ficción, es que hay una diferencia entre la vida y la ficción. Mientras la ficción le agrega a la vida emoción, intriga y demás, la vida es lo que tú eliges cada día, cada momento, en cada cosa que tú resuelves decidir para ti. La vida es una cosa y la ficción es como un complemento de la vida, pero no define la vida. La vida está definida en sí misma. Nadie tiene una afuera y una adentro. Tenemos una vida porque la vida es un relato, la vida es un texto, la vida es una narración. Y como la vida es un texto, al igual que la realidad, es susceptible de ser interpretada por los otros. ¿Cómo construir una narrativa para hacer el cierre de lo que estoy hablando aquí? Primero, entender que relatar la vida, que la vida se narra y la vida se vive, pero que la narración de nuestra vida implica una intriga, construye nuestra identidad. Es importante que a través de nuestra vida nosotros podamos cultivar nuestros juicios, nuestra sabiduría práctica, nuestros juicios morales, nuestras virtudes, la búsqueda de nuestra felicidad. Entendamos que no tenemos el control de todo y que la vida son tensiones que van y vienen, que la vida necesita un narrador y que ese narrador tiene que comprender más allá. Hacer esa vida significativa, hacer esa narración significativa implicará
que la comprensión que cada uno elija tener sobre lo que vive le va a llevar a decidir qué, cuándo y cómo, y para bien de sí construye una vida. Mi reflexión realmente está dada porque todos tenemos derecho a narrar una vida, pero también tenemos todos la posibilidad de narrar una vida bien vivida. No importa las dificultades, cada quien elegirá qué vivir para tener una vida que narrar. O sea, para narrar una vida, ¿desde dónde? Ojalá sea una vida para bien, ojalá sea un relato, una narración que sea lo mejor para ti. No que sea una vida siempre narrada desde el dolor, desde el fracaso, desde la comparación, desde la envidia, sino elige. Cuando comprendes que tu vida tiene sentido, tú puedes elegir desde dónde tú quieres narrarla. Eso es todo lo que yo había preparado, porque no quiero entrar en más temas de no sé si tengan algún comentario, alguna pregunta por aquí. Para mí me encanta que estén conectados. Una vida sin emoción, sin goce, sin disfrute es como vivir una vida vacía, una vida sin relato, no tiene nada que relatar. Pero yo sé que muchos tienen muchas cosas que decir. No sé si por aquí están mis amigos de Miriadas. Este es mi live de hoy, dejarles esta pequeña reflexión. Para mí es súper importante decírselos. Y sí, claro. Por supuesto que es más allá del hedonismo, porque cuando tenemos juicios morales y cuando tenemos inteligencia práctica, ¿verdad? Cuando tenemos esa inteligencia, uno no se pone por encima del otro. No es tu vida sobre el otro. Por eso les decía al principio, ¿tu vida es la que narras o la que vives? Porque debe haber un equilibrio. Cuando la vida se convierte en un relato válido, cuando mi juicio moral, cuando mi comprensión, cuando mis virtudes, cuando mi búsqueda de la felicidad no atropella a los demás, ¿verdad? No se impone con el otro. Porque también eso es cuando uno construye su propia narrativa, pero cuando uno ve la vida de los otros, uno también tiene que, desde la distancia del juicio moral, desde la inteligencia práctica, uno dice, caramba, qué forma de narrarse, tiene una manera de decirse, uno comprende la narración del otro, no lo señala, no lo juzga, lo comprende. Sí, yo no diría reinventarse, sino como renarrarse. Encontrarse otra manera de decirse, de llamarse, de nombrarse. Hay muchas cosas que uno, y yo no estoy diciendo que yo lo haga perfecto, digo, uno muchas cosas inconscientemente se las dice a sí misma y se vulnera a sí mismo, se friega a sí mismo, se hace daño a sí mismo, la forma en cómo se llama. Uno a veces dice que qué bruto eres, pero porque eres así, y uno debe ser como muy consciente de la forma en cómo se habla permanentemente. ¿Cómo ayudar a esas personas que quedan ancladas en el pasado de dolor y tristeza? ¿Qué decirles para sacarlos de ese marasmo? Pues mira, el dolor en las narrativas, el dolor y la tristeza son partes de la vida, es decir, son partes de la narración propia. Ahora, si el dolor y la tristeza se convirtieron en un relato de sufrimiento, es de donde tiene que salir. Porque el dolor lo sentimos todos. Yo me puyo el dedo y siento dolor, pero al rato se me pasa. Yo perdí un ser querido y me siento muy triste y acongojado, pero si yo me entrego al sufrimiento, o sea, es decir, como que trasciendo el dolor y la tristeza al sufrimiento, yo estoy de verdad tomando la decisión menos indicada. Habría que ser consciente, porque uno puede decirle a un amigo o a la persona, ¿estás sufriendo o sientes dolor? Y empezar a hacer como a hilvanar la forma en cómo narra, ¿sí ven? La forma en cómo el otro narra lo que siente, en dónde está, qué ha hecho cada día, desde hace cuántos meses está así, no ha salido, quién era antes, cuál era su vida. Como que hacerlo consciente de la forma en cómo trasladó su tristeza y su dolor al sufrimiento. Y hacerle entender que el sufrimiento no va a cambiar nada de lo que ya pasó. Probablemente cambiará. Sí, es una decisión propia. Por eso les digo, se construyen narrativas porque necesita una persona que esté interesada en cambiarla. Si no hay nadie que no esté interesado en cambiarlo, no va a pasar. Porque uno puede cambiarle la historia al otro. Mira, entonces tú haces esto y esto y esto y vas aquí y te quiero ver alegre, sonríe. Pero el otro no quiere hacer eso. No quiere narrar su vida todavía desde esa manera. Desde la narrativa, cómo dar un giro a una situación negativa o positiva. Bueno,
en este sentido, a mí particularmente no me gusta decir cosas negativas y positivas, me gusta decir cosas que pasan. Y tal como decía en la pregunta anterior, el giro está en la comprensión, y la comprensión significa detenernos y mirar qué cosas en la historia nuestra, de ese acontecimiento, de esa situación que tú llamas negativa o positiva, empezaron a hacerme cambiar a mí. Entonces yo puedo identificar el día en que peleamos y nunca nos volvimos a hablar, el día en que recogió sus cosas y se fue de la casa, el día en que no hubo más una llamada, entonces esos acontecimientos son los que han narrado que esa historia sea negativa, ¿verdad? Esos giros, ¿cómo los puedo reparar? Devolviéndome a sanarlos en la misma narrativa. Entonces yo dejaré de pensar que incluso es negativa o positiva y empezaré a tener, voy a llamar, voy a pedir esto, me gustaría que habláramos. Eso desilvana en términos de lenguaje la historia, porque puedes volver, o sea, no te puedes devolver en el tiempo, pero puedes hacer un nuevo relato sobre esa historia, si la quieres cambiar. O sea, porque el giro está en el lenguaje. Y el lenguaje es plástico y resignifica. Entonces, y nosotros somos constitutivamente lenguaje y estamos programados con el lenguaje. Entonces, así como lo que programó esa situación negativa, tú la puedes desprogramar o reprogramar en positivo. Si quieres sanarla o quieres superarla o quieres volverla, como dejarla allí, que pase y que se vaya en el tiempo, porque ya fue parte de lo que en un momento fue felicidad, pero se convirtió en una desgracia. Entonces lo quiero convertir en un momento que aconteció y pasó. Creemos que el conocimiento es una forma de reescribir su vida. Creemos que el conocimiento es una forma de reescribir su vida otra vez. No entiendo muy bien, pero me gustaría irme con el comentario que hizo Luz Alejandra, y es como muchas veces para narrar historias se necesita, y me lo enseñó una amiga también, cortarnos la cabeza. Es decir, uno no puede construir una historia, y yo creo que ese es el error. A veces nos han enseñado a construir narrativas desde la lógica del éxito, la lógica de la vida perfecta, la lógica de el dinero que abunda. Sentido desde el corazón. Yo comprendo, el corazón es como una metáfora realmente, es como poder abrir mis sentimientos, poder abrir mi alma, poder abrir mi otro ser no racional que me permite comprender más allá, porque si uno se pone a pensar con la razón, uno tiene muchas cosas para dejar esa historia hasta allí o cambiarla, pero hay un proceso, o sea, involucrar el corazón y la razón para poder construir una narrativa, claro que sí. Además que no hay narrativa que no se cambie si no se tocan las emociones, solo allí. Cuando un enfermo cambia de narrativa, cuando sintió miedo, cuando sintió que iba a quedarse sin salud, sin su casa, sin su familia, que se iba a perder. ¿Qué fue lo que lo hizo cambiar la narrativa? No fue únicamente el conocimiento, porque él tenía claro que su negocio era próspero, sino su estado de salud, que tenía que ver con qué, con su condición humana. Y desde allí seguramente se conectará con otros. ¿Cómo autonarrarse para crear más confianza en sí mismo y proyectar esa seguridad y gran valor para los demás? Pues miren, yo les hablaba a ustedes al principio, gracias Omar, que hay muchas cosas para llegar a la inteligencia práctica, para llegar a la sabiduría y todo, tiene una base, ¿verdad? Y la confianza es una cosa que no está en la educación. La confianza, bueno, para autores que yo leo, cultivar la confianza está en el primer anillo de seguridad de la vida de una persona y se llama la familia. Cuando nosotros crecemos en una familia que nos da amor, que nos da confianza, que nos enseña que el mundo no nos va a hacer daño y que respalde en nosotros la seguridad, que respalde en nosotros la autoestima, que respalde en nosotros que somos capaces, es probable que salgamos al mundo sin tener desconfianza del mundo y con mayor seguridad. Por eso siempre es importante ese círculo cerrado de la familia y de las relaciones muy estrechas. Son realmente relaciones muy particulares, no son relaciones generalizadas, son particulares. Y la confianza, ojo con esto, a diferencia de la fe, que lo hablábamos anoche, la fe es creer en algo, ¿verdad? La confianza es creer que va a pasar lo que tiene que pasar como tenga que pasar. Entonces, la confianza nos ha fallado porque a veces confundimos la confianza con que las cosas se den como nosotros queremos que sean. Y resulta que no son así.
La confianza exige un abandono quiere decir una entrega, más que un abandono, una entrega de que las cosas van a darse y lo que suceda yo lo voy a aceptar. Entonces, cuando hablamos de podernos narrar, de autonarrarnos para crear confianza, tiene que ver que esas narraciones, esa posibilidad de la confianza probablemente sea una condición ni siquiera narrativa, sino prenarrativa, o sea, está antes de tu ser quien eres hoy. Estuvo en tu familia, estuvo en tu amor, con tus papás, con tus hermanos, o con quien representó esa persona que te dio la fortaleza o la firmeza en la vida. ¿Cuántas abuelas de nosotras no nos dijeron, no señora, usted no va a ser, la mía, por ejemplo, decía, usted no va a ser pájaro usted es mucho pájaro para pocas jaulas, decía mi abuela, usted es un pájaro con unas alas muy grandes, así que usted es una jaula pequeña, y se refiere a los hombres. Usted, esas jaulas pequeñas, usted no se encierra ahí. ¿Por qué me lo decían? No sé. ¿Qué veía mi abuela de mí? No sé. Mi abuela analfabeta, entonces mi abuela decía, lea, aprenda y lea, porque eso es lo que hace a una mujer valiosa. Seguramente porque ella sabía que al ser analfabeta tenía desventajas. Entonces, esos círculos cerrados, que son los que nos dan confianza y seguridad en el mundo, probablemente sean una condición prenarrativa, ni siquiera narrativa. Pero ahora también te quiero decir que eso se puede cultivar, ¿verdad? Que eso hace parte del desarrollo de nuestras habilidades, de nuestras cualidades con las oportunidades, con la gente, porque probablemente vienes de un círculo en donde no hubo confianza, sino al contrario, desconfianza permanente de todo. Con el paso del tiempo, tú también puedes generar un proceso de confianza. Lo puedes buscar asistido, te puede pasar porque alguien te acogió en el colegio y entonces una profesora te enseñó cosas distintas. Te encontraste amigos con los cuales lo hiciste, pero siempre estuviste abierto probablemente a estar muy lejos de esa vida que tuviste. O sea, de ese ambiente de desconfianza de tu casa y quisiste ser distinto. Entonces, por negación a eso, probablemente lo cultives. Pero yo diría que es una condición casi que prenarrativa, porque está inscrita en nosotros. Bueno, no sé si tienen algo más que decir. Para mí ha sido un placer. No, yo dije que solo 35 minutos y van 40. Les mando un abrazo gigante, de verdad. Miriadas, muchas gracias por este espacio. Espero que haya servido a algunos, que les haya dado pistas sobre cómo narrarse, sobre cómo de verdad escribir una historia significativa, una historia que valga la pena. Miren, la vida vale la pena vivirla solo por tenerla. Y la vida es irreemplazable y es irrenunciable. Así que todos tienen la oportunidad de narrarse desde un lugar en el que elijan hacerlo, y ojalá sea un lugar que los haga felices, que los haga libres, y que les haga vivir una vida bien vivida, solo para narrarla de verdad como un relato valioso para los demás y para ustedes mismos. Que les vaya bonito, chao.